Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos hoy lunes, inicio de semana, 16 de enero del año 2012, en donde le presentaré las noticias más relevantes en materia de derechos humanos. El Estado de México plantea educar en materia de derechos humanos. La CEDH Tabasco recibe 16 quejas de migrantes. Además, anulación de la ley de emergencia en Fiji. Solicita ONU a Bolivia eficiencia y transparencia en investigación de represión policíaca. No se mueva de su monitor, que ya comenzamos. Bien, ya estamos de regreso. Vamos ahora con el primer bloque de las noticias nacionales. La presidenta del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México, Susana Ibarra García, indicó que es necesario en el Estado educar en materia de derechos humanos para proporcionar elementos indispensables que rompan paradigmas y se deje de temer a la diversidad cultural. Recordó que todos los seres humanos son iguales, al mismo tiempo son diferentes. En este sentido, indicó que tanto la diversidad como la igualdad en materia de derechos humanos son conceptos que siempre van de la mano y se complementan a favor de los miembros de la sociedad. De ahí la importancia de impulsar la educación como un medio de cambio que promueva la convivencia plena. Jesús Manuel Argáez de los Santos, presidente de la CEDH Tabasco, indicó que en el transcurso de este año se han presentado en el organismo 16 quejas de migrantes. Pese a esto, el ombudsman tabasqueño señaló que la mayoría de las quejas directas no pueden concretarse, porque cuando se inicia la denuncia ante la Procuraduría y hay que indicar quién fue el responsable, pues el migrante ya no está para ratificar su queja. Por tanto, puntualizó su interés para que se cree en el Estado un programa de seguridad pública y de protección a ciudadanos que se encuentre dentro de su territorio y sobre todo en la ruta del migrante. Mitzi Colón, defensora municipal de derechos humanos de Toluca, afirmó que una de las claves para una vida digna e independiente para los discapacitados es poder acceder a un empleo, por lo que pidió a los empresarios brindar oportunidades laborales a este sector, que ha demostrado su productividad. Aunado a lo anterior, manifestó que el dar trabajo a personas con discapacidad es benéfico para las empresas, ya que existen beneficios fiscales como el pago del seguro social por parte del gobierno. Finalmente, a los discapacitados les pidió acercarse, no rendirse a pesar de que se les niegue algún servicio, no aislarse, convivir y expresar lo que sienten para que se les comprenda y respete. Para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, representantes de asociaciones civiles y organizaciones, así como directivos federales, estatales y municipales de Oaxaca, formaron el Grupo Coordinador por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cabe destacar que con la instalación del grupo, Oaxaca se convierte en el primer estado de la República Mexicana en dar continuidad a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado internacional de derechos humanos que aprobó el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 y en la que México se comprometió a cumplir. Organizaciones de defensa de derechos humanos en Chiapas impulsaron un amparo para que no se repita el caso de guatemaltecos que fueron trasladados de Tenosique, Tabasco, a Tapachula, Chiapas, al cual insistieron en llamar desalojo. Fray Tomás González, del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, indicó que el amparo se turnó al Juzgado Tercero del Distrito en Tapachula, Chiapas, bajo el expediente 22-2012. Además, precisó que el documento fue contra una orden de deportación que se pudiera girar contra personas que se quedaron, así como para conocer e inconformarse con las supuestas irregularidades que se dieron en el procedimiento. Al respecto, mencionó que aún siguen en el lugar más de 140 personas, hombres, mujeres y niños, y 2 adolescentes sin papás, y la comunidad solidariamente los está apoyando.
Bajo la recomendación de que niños y adolescentes tienen derechos y ante la elevada incidencia y gravedad de las consecuencias sociales que hoy en día sufren los menores por el acoso escolar, mejor conocido como bullying, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango pone a disposición de la ciudadanía a través de su portal de internet www.cedh-durango.org.mx la recepción de las denuncias de este tipo de casos que violentan los derechos humanos de los escolares. Enrique García González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, pidió a las autoridades estatales esclarecer la muerte de Jesús Salazar Cisneros, quien fue objeto de tortura por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Salazar Cisneros, que hace 2 años acudió ante la CEDH Colima para interponer una queja de tortura por parte de agentes judiciales, lamentablemente el pasado 2 de enero fue privado de la vida en su domicilio. El ombudsman estatal señaló que derivado de la queja interpuesta se emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero esta fue rechazada. Por tanto, exigió a las autoridades que investigaran los hechos para aclarar si el asesinato de Salazar Cisneros tuvo que ver con la tortura de la que fue víctima. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, giró instrucciones al penal del organismo autónomo para que acudiera a la escuela Apolonio de la Garza, ubicada en Apodaca, para indagar las circunstancias de un maestro que manoseaba a sus alumnas. La CEDH de Nuevo León tomó conocimiento de la causa a través de del constante monitoreo de los medios de comunicación. Ante esto, la ombudsman alentó a las autoridades para atender íntegramente el caso y pidió tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los alumnos en los planteles educativos y públicos, así como el esclarecimiento de los sucesos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió respetar los derechos de los adultos mayores en el país y aumentar los esfuerzos para saldar la deuda que se tiene con ellos. En un comunicado de prensa, el organismo autónomo exhortó que se requiere la participación de los sectores sociales y gubernamentales para promover políticas que garanticen un mejor nivel de vida y cuidado a quienes entregan su experiencia, esfuerzo y trabajo para el desarrollo de México. Actualmente en el país existen más de 10 millones de mujeres y hombres que tienen 60 años de edad, los cuales continúan sufriendo por problemas de apoyo, falta de atención, abandono, discriminación y violencia en diversos ámbitos. Por tal motivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mencionó la necesidad de promoción y difusión de los derechos humanos para fortalecer la construcción de una cultura que reconozca las contribuciones de los adultos mayores. Y bien, hasta aquí, vamos a una pausa informativa y regresamos con más información, no se vaya. Ya estamos de regreso, vamos ahora con el segundo bloque de las noticias internacionales. En un informe pasado del mes de noviembre, Human Rights Watch denunció que la violencia en el país mexicano ha ido en aumento, pero los juicios penales se han estancado. El organismo internacional reconoció que las fuerzas de seguridad han detenido a miles de presuntos miembros de cárteles, pero solo una pequeña fracción de estos casos han sido investigados y los casos que han dictado alguna condena penal son escasos. La asociación Human Rights Watch aseguró que la Procuraduría General de la República brindó datos contradictorios sobre la proporción de estos casos. Lo anterior en el reporte titulado Ni seguridad ni derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México. ACNUR informó la semana pasada que los refugiados somalíes del campamento que alberga la mayor cantidad de refugiados de Dadaab en el este de Kenia están atemorizados tras los recientes incidentes de violencia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados está trabajando por mejorar la seguridad dentro del campamento, después de que el domingo pasado 2 líderes de los refugiados fueran asesinados por desconocidos. Emmanuel Nivera,
portavoz de la agencia, afirmó que a pesar de las medidas tomadas, la población aún está temerosa y los trabajadores humanitarios están desconcertados ante las amenazas de diferentes grupos rebeldes. El Ayuntamiento de Santander y UNICEF Cantabria enviarán a los niños africanos más de 1.400 vacunas para la polio, obtenidas la pasada Navidad gracias a los goles contra la pobreza que más de 1.400 niños marcaron en una portería que convertía cada anotación en una dosis contra esta enfermedad, también conocida como parálisis infantil que afecta al sistema nervioso. Carmen Ruiz, consejera de Dinámicas Sociales, felicitó a las familias por su participación en estas iniciativas. También elogió la concientización de los más pequeños con aquellos niños más necesitados. Ante esto, la coordinadora autónoma de UNICEF Cantabria, Flor López, agradeció al Ayuntamiento santanderino la incorporación de estas actividades que promueven a la sociedad los menores. En otra información, le comento que de acuerdo con un informe estimado por la Organización de las Naciones Unidas, Afganistán incrementó sus ganancias por la producción de opio durante el año 2011. Los beneficios crecieron un 133%, alrededor de 1.400 millones de dólares, lo que significa casi una décima parte del Producto Interno Bruto del país. En torno a esto, el director de la Agencia de Naciones Unidas con sede en Viena, Yuri Fedotov, destacó que el opio es una parte significativa de la economía afgana, proporcionando financiamiento considerable a la corrupción. Fedotov pidió un mayor compromiso de los socios afganos e internacionales para revertir esta preocupante tendencia. Manos Unidas ha conseguido su objetivo de recaudar el dinero necesario para llevar a cabo el proyecto propuesto para mejorar las condiciones de vida a las mujeres que residen en 20 aldeas de India, en particular en el ámbito educativo y de salud. Para llevar a cabo los trabajos proyectados, la organización no gubernamental había calculado que necesitaba un presupuesto de 32.450 euros y logró superarlo, recaudando 33.916.52 euros gracias a todas las actividades y aportaciones recibidas durante el año 2011. Manos Unidas agradece la colaboración de todos los aportadores, que en un año han puesto su granito de arena para hacer realidad este proyecto. La ONU solicitó a Bolivia eficiencia y transparencia en la investigación de la represión policíaca en el municipio de Yapacaní, que lamentablemente dejó 3 personas muertas y más de 50 heridas en un ayuntamiento que exigía la destitución del alcalde David Carvajal. A través de un comunicado, Naciones Unidas lamenta los sucesos y expresa sus condolencias a las familias de los ciudadanos que fallecieron en estos trágicos acontecimientos. Asimismo, el organismo hizo un llamado urgente a todos los involucrados en este conflicto, autoridades locales y nacionales, dirigentes civiles y sindicales y en general a toda la población de este municipio a contribuir al restablecimiento de un clima pacífico, de convivencia social y de respeto a las leyes. La Organización Internacional para las Migraciones ha enviado el primer convoy terrestre de ayuda humanitaria a la región de Jonglei, en Sudán del Sur, territorio afectado por la reciente violencia interétnica. Los 4 camiones que conformaron el convoy transportan 1.500 paquetes de productos no comestibles, como mantas, jabón, utensilios de cocina y mosquiteros, que serán distribuidas a 7.500 personas. Mediante una rueda de prensa, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Jan Phillips, explicó que pese al mal estado de las carreteras de la zona, se decidió usar como complemento el transporte por vía terrestre, ya que los traslados en helicóptero y aviones son de un alto costo. En Brasil, los pobladores originarios y las comunidades migrantes en el país son víctimas de un aumento de las prácticas discriminatorias en materia de política habitacional y desalojos territoriales,
afirmó la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Vivienda, Raquel Rolnick. Tras una visita que realizó al país en abril del año pasado, la representante de la ONU difundió en los últimos días el informe completo del relevamiento realizado, en donde observó el importante incremento en el número de desalojos ejecutados en varias regiones del país, que influyó en el deterioro de la situación habitacional. Rolnick resaltó el aumento de las prácticas discriminatorias en contra de grupos específicos, en particular la población migrante y los pueblos indígenas. En otra información, le comento que Amnistía Internacional consideró como movimiento significativo la liberación de 130 presos políticos en Birmania, cuyo logro es un paso importante hacia la reforma democrática y dará inicio a un proceso de intercambio entre embajadores de Estados Unidos y Birmania. Esta amnistía es la segunda elaborada desde que se inició este proceso y la cuarta desde la formación del nuevo gobierno birmano tras las elecciones de noviembre de 2010. El gobierno de Birmania anunció que desde el inicio del proceso de amnistía se han beneficiado 6.359 reos, pero según datos de Amnistía Internacional, el número de presos políticos puestos en libertad suman hasta el momento 477. Y mencionó que el proceso debe continuar hasta que todos los presos por delitos de conciencia sean liberados. En otra información le comento que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, celebró hoy la anulación de la ley de emergencia en Fiji y consideró esta medida como un paso hacia el pleno disfrute de los derechos humanos fundamentales en ese país. La alta comisionada dio la bienvenida a la anulación de la ley de emergencia y aliento al gobierno para aprovechar este impulso positivo en medidas concretas que garanticen el pleno respeto del imperio de la ley y los derechos humanos. Pillay señaló en un comunicado de prensa que Fiji se había comprometido a levantar las regulaciones de emergencia durante su revisión en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos en el año 2009 y que ahora ha cumplido su promesa. Bien, hasta aquí por mi parte, soy Elena Paredes. Recuerda que nos vemos mañana en punto de las 9:30 horario del Centro de México. Que tenga usted un excelente día. Hasta pronto.